Fallas de los materiales ferrosos. Equipo número 5. A continuación se tendrá la siguiente ponencia, la cual tratará sobre el análisis de fallas dentro del ámbito de los materiales ferrosos, iniciando con los diferentes tipos de fractura antes y después de un tratamiento térmico, y cómo estos se ven reflejados en los metales ferrosos. De la misma forma, se tratarán cuáles fundamentos se deben seguir para analizar los tipos de aceros y fundiciones, además de los factores metalúrgicos que afectan la termofluencia en los aceros y fundiciones, como la fatiga, el impacto, fractura y fallas, además de esfuerzos residuales, trabajo y calor. Por otra parte, se tratará la corrosión electroquímica, la prevención de todas las fallas y las normas a seguir para su desarrollo en la industria, la cual es la meta a seguir por parte de todo ingeniero al momento del desarrollo de cualquier proyecto. Yo soy Eduardo Martínez y les voy a hablar sobre las fallas y fracturas antes y después de los tratamientos térmicos. Podemos decir que durante la fabricación y elaboración para herramientas es difícil cumplir con las tolerancias establecidas por el control de calidad. Es inevitable que alguna pieza acuse defectos de fabricación, las cuales pueden ser fisuras, poros, segregaciones, bandeados, etc. Sin duda, los defectos de fabricación mencionados contribuyen aún más a las posibles fallas que estos pueden presentarse a lo largo del tiempo. Estas fallas prematuras del material, que está sujeto a condiciones del trabajo rígido. Pero normalmente existen otros factores que afectan el comportamiento de las herramientas. En este caso, algunas de ellas son la identificación incorrecta de un acero en algún tipo de trabajo, permitiendo al comprador cierta confusión al respecto del material, al uso de una herramienta para las condiciones que no está programada. Realmente es muy frecuente que este tipo de anomalías pasen durante la compra o el uso de algún material. Ahora, yo vengo primero, les quiero establecer lo que viene a ser una superficie defectuosa, que a pesar de todo el cuidado se tiene para hacer una herramienta durante su elaboración, frecuentemente estos tienen defectos. Estos tienen defectos en la superficie que no son propios de un proceso tanto rústico durante el trabajo en caliente o en frío. Esto implica defectos en el material que por consiguiente obtendremos propiedades mecánicas bajas. Un análisis metalográfico es la técnica más conveniente para poder determinar en dónde ha sido mal ejecutado el tratamiento. Sus fallas más típicas, que son las que yo les voy a hablar, en este caso son 4. Estos ocurren en los tratamientos térmicos, que son antes y después, que son el recocido, el normalizado, el temple y el revenido. Les voy a hablar de las fallas en el recocido, que estas son las fallas más frecuentes que se presentan en los tratamientos térmicos. Estos son producidas por el sobrecalentamiento del material. En estos tratamientos se producen microestructuras incorrectas conocidas como una estructura dúplex. Quemado en el primer grado, segundo y tercer grado, el sobrecalentamiento se debe a un exceso en la temperatura de austenización y un exceso en el tiempo de permanencia. Ambos efectos producen un aumento en el tamaño del grano austenítico, y este aumento se debe al crecimiento aislado de algunos granos, pero como la velocidad de enfriamiento no es igual para todos los granos, se produce una estructura intermedia conocida como estructura dúplex, que como ya está mencionada, es una mezcla entre granos pequeños y granos gruesos. Estas fallas en el recocido, como dijimos que era algo de sobrecalentamiento, podemos decir que tienen 3 fases. Está la quemadura en primer grado, la quemadura en segundo grado y la quemadura en tercer grado. Ahora les voy a hablar de las fallas en el normalizado. Este es un tratamiento térmico con un enfriamiento relativamente acelerado, y esto implica que la velocidad de enfriamiento sea mayor entre pieza y el aire es máximo al comienzo del enfriamiento. En consecuencia, las primeras fases que se forman durante el enfriamiento no dispondrán del tiempo suficiente para conformarse en sitios preferentes y dar una estructura muy diferente a las que se producen en el recocido. Aquí las estructuras son más homogéneas y el grano más fino. Las propiedades mecánicas que corresponden a este tipo de tratamiento son mayores que en la estructura de recocido. Las fallas que se presentan en un normalizado se debe también a un exceso a la temperatura y tiempo,
Y en este caso yo les voy a nombrar las dos más comunes, que se pueden llamar la estructura Weissmann-Staten y una estructura ferrítica. Ahora les voy a hablar sobre las fallas por el temple. Cuando queremos retener a temperatura ambiente en forma total o parcial una estructura estable a alta temperatura, recurrimos a los tratamientos térmicos con enfriamientos rápidos, denominados temples. Las fallas más frecuentes que se presentan en el temple es debido a un sobrecalentamiento, tiempo de permanencia y el medio del temple. A consecuencia de los factores presentados obtenemos fallas denominadas como hipotemple. Muchas veces se comete el error de templar los aceros herramientas desde temperaturas demasiado bajas o en medios poco severos con el fin de evitar distorsiones o ahorrarse el revenido. Estos tratamientos deben rechazarse porque la transformación estructural es incompleta. Se perjudica principalmente la dureza si los aceros de una herramienta, especialmente los que contienen, como se templan desde una temperatura insuficiente o se mantienen poco tiempo a la temperatura necesaria, se obtiene una dureza inferior a la debida, porque en estas condiciones no se produce necesaria disolución de los carburos. Dentro de esta falla hay varias partes importantes que quedan en el material. En este caso los voy a nombrar dos y voy a explicar el último, que sería la ferrita remanente, la austenita retenida y la que voy a explicar que es la distorsión. Esta se puede presentar en cualquier producto templado como consecuencia de las variaciones de volumen y dimensiones. La falla se desarrolla de la siguiente manera: antes del temple y durante el temple. Antes del temple, por un calentamiento irregular demasiado rápido, ocasiona la insuficiente penetración a temperatura a través de la sección del material templado. Ahora voy a explicar durante el temple. Cuando una pieza caliente de forma rectangular y alargada se sumerge en el agua de una manera inconveniente, los extremos de la pieza se enfrían rápidamente, más rápido que la parte central. Asimismo, las zonas adyacentes a las esquinas se enfrían más rápidamente. Por hacerlo a través de dos o más superficies simultáneas, en todas las porciones enfriadas rápidamente, se forma una corteza sólida que comprime al interior del metal. Las fuerzas desarrolladas de la región interior producen curvaturas laterales y concavidades en la superficie de las bases de la pieza. Esto es más evidente cuando el medio del temple utilizado es muy severo. Este tiene un proceso que se le llama descarburización. Les invito a que lo investiguen, es bastante interesante. Y ahora yo les voy a hablar, por último y para cerrar, sobre las fallas en un revenido. Durante el tratamiento del temple, en algunos casos, las herramientas quedan sujetas a tensiones internas. Estos esfuerzos perjudican al comportamiento de la herramienta. Para eliminar estas anomalías es necesario aplicarle algún otro tratamiento encargado de realizar esta función. El revenido tiene por objetivo aminorar las tensiones causadas por el temple y hacer el acero menos quebradizo. Consiste en calentar a una temperatura superior a 100 grados centígrados, seguido de un enfriamiento lento. El revenido debe efectuarse en lo posible inmediatamente después del temple. Si no se procede de esta manera, las piezas de formas aplicadas, estos corren el riesgo de rajarse debido a las tensiones interiores, ya que, sea después de cierto uso, al comenzar a utilizarlas, las fallas del revenido se presentan cuando una pieza excede su temperatura correspondiente y se aplica un enfriamiento lento. Esto produce al material una fragilización que consecuentemente tiende a ser quebradiza al someterlo al esfuerzo. Buenos días, mi nombre es Luis Hidalgo y yo les voy a hablar sobre los fundamentos para el análisis de fallas en aceros y fundiciones. El análisis de fallas en aceros y fundiciones es un proceso metódico en donde dicha metodología puede variar dependiendo de la geometría de la falla o del tipo de falla, pero usualmente sigue las siguientes, o principalmente se basa en las siguientes etapas, que serían la recompilación de información y muestras, el examen preliminar de la pieza que ha fallado, los ensayos no destructivos, los ensayos mecánicos,
la selección, conservación y limpieza de las superficies de fractura, el examen macroscópico con un lente entre 1 y 100 aumentos de la superficie de fractura y el examen microscópico que vendría a ser lentes de mayor de 100 aumentos, la aplicación de la mecánica de fractura, que esta sería el fundamento principal o el tema medular en la parte del análisis de fallas, seguido del ensayo de simulación de condiciones de servicio y el análisis de las evidencias, la formulación de conclusiones y finalmente la escritura del informe. La parte de la mecánica de fractura se refiere al análisis general de fallos en los materiales estructurales en los que se encontraban desperfectos previos a la fractura y se centra principalmente en la propiedad llamada tenacidad de fractura. La tenacidad de fractura es el valor de tensiones aplicadas en una grieta que producirán el fallo catastrófico en presencia de una carga uniaxial, que es una carga que está en un solo eje. Este valor viene representado por el símbolo K sub IC y se rige por la siguiente ecuación. K sub IC es igual a Y por sigma sub F por la raíz cuadrada de pi por A. En esta ecuación, Y es un valor geométrico adimensional que depende de las dimensiones del ancho y largo de la fractura. Sigma sub F es la tensión total aplicada al momento de la fractura y A es la longitud de una grieta superficial. Y finalmente tenemos las unidades de la tenacidad de fractura, que son megapascales por raíz de metros. Asimismo, este estudio de la mecánica de fractura en el sector metalúrgico nos permite determinar qué tipos de aleaciones pueden llegar a la ruptura con una tensión menor al límite elástico. ¿Por qué es importante? Usualmente las aleaciones o los materiales en general tienden a tener fisuras muy, muy pequeñas superficialmente. Es decir, que no siempre van a tener su esfuerzo máximo como el que está ya tabulado, sino que algunas veces estas pequeñas fisuras en la superficie van a provocar que ocurra un fallo antes de eso. Y aquí se quiere saber cuáles pueden llegar al límite elástico antes de tener un fallo y cuáles no, para tomar la decisión correcta en cuanto al momento de estas ser utilizadas. Muy buenas tardes, mi nombre es María Anglia Beltrán y hoy les hablaré sobre los factores metalúrgicos que afectan la fatiga y la termofluencia en los aceros y fundiciones. La fatiga es la falla por fracturas en aceros y fundiciones, la cual se da cuando se aplican esfuerzos que cambian con el tiempo. Bajo condiciones estáticas, los esfuerzos aplicados menores a la resistencia a tensión no harían que el material falle, pero si estos esfuerzos varían a lo largo del tiempo, como por ejemplo en el caso de un rótulo, a las fuerzas del viento, como la imagen que tenemos a continuación, esta repetición sucesiva de esfuerzos podría causar que la falla por fatiga. Como podemos observar en el gráfico característico que tenemos a continuación, se inicia con una fractura muy pequeña, generalmente en correspondencia con grietas superficiales o irregularidades ya que contenga la pieza. Posteriormente se extiende progresivamente de ciclo en ciclo al resto de la sección. Esto lo vemos en la pendiente decayente. Al reducirse de manera notable esta sección resistente, se produce lo que se conoce como el golpe de rotura. Permitiendo el apoyo de la siguiente imagen, podré ilustrar en la ponencia que tenemos básicamente tres etapas correspondientes al ciclo de la fractura. Primeramente, tenemos que se genera una grieta muy pequeña en lo que es el material. Esta grieta también puede ser un defecto ya preexistente originado en la fabricación del mismo. La grieta crece una longitud pequeña cada vez que se aplica un ciclo de esfuerzo, pero una vez la grieta ha crecido demasiado, la pieza se debilita y se fractura de manera súbita.
importancia de definir es la termofluencia, la cual es el alargamiento permanente de un componente por una carga estática mantenida durante un periodo. Es un fenómeno de los metales y de algunos materiales no metálicos como los termoplásticos, lo cual indica ser la deformación plástica que puede sufrir un material a temperatura elevada durante largos periodos de tiempo, aun cuando el esfuerzo aplicado sea menor que su resistencia a la fluencia. Asimismo, la termofluencia es causada por el movimiento de las dislocaciones, las cuales ascienden a la estructura cristalina a causa de la diferencia. En un metal a temperatura ambiente, un esfuerzo aplicado menor a su resistencia a la fluencia no produce una deformación plástica propiamente dicha. Sin embargo, si la temperatura de este metal se incrementa, es posible que el mismo comience a deformarse plásticamente, aun cuando los esfuerzos aplicados sean bajos. Esta deformación plástica realmente depende de la temperatura y el tiempo que se le aplique la fuerza. Debido a que la termofluencia es activada por la difusión, como dije anteriormente, esta responde a la ecuación de Arrhenius, la cual tenemos a continuación, donde podemos identificar que C, K, M y N son propiedades del material. Pero la termofluencia también puede escribirse por medio de lo que conocemos como las curvas de esfuerzo-ruptura para diferentes temperaturas, que pueden describirse a su vez por medio de lo que se conoce como el parámetro de Larson-Miller, el cual tenemos a continuación, donde A y B son las constantes del material, T la temperatura y la T minúscula corresponde a lo que sería el tiempo. Trabajo, calor y temperatura. Para finalizar, es bien sabido que todo el trabajo mecánico de deformación en el trabajo plástico se convierte en calor. Esta conversión no es total, ya que una parte de este trabajo se almacena dentro del material, conocida como energía almacenada, que generalmente corresponde del 5 al 10% de la energía aplicada. Sin embargo, en algunas aleaciones puede ser tan elevada como el 30%. En un proceso de deformación sin fricción y suponiendo que el trabajo se convierte totalmente en calor, la elevación de la temperatura T teórica adiabática está dada por la siguiente ecuación, donde podemos observar que μ corresponde a la energía específica, es decir, el trabajo de deformación por unidad de volumen, ρ corresponde, como ya todos conocemos, a la densidad, y C corresponde al calor característico del material. Buenos días, mi nombre es Enrique Yepesen y hoy les vengo a hablar sobre la corrosión electroquímica seca y bajo tensión en aceros y fundiciones. El fenómeno de corrosión consiste en el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas, debido a que los materiales buscan alcanzar un estado de menor potencial energético. La corrosión tiene muchas repercusiones a nivel económico, de seguridad y de conservación de materiales, por lo que su estudio y mitigación es de gran importancia. Acidez de la solución. El pH de una solución es una propiedad que define la cantidad de iones de hidrógenos libres en la propia solución. Si el pH es menor a 7, se dice que la solución es ácida. Esto significa que existe una concentración relativamente alta de iones de hidrógenos libres en la solución, los cuales son capaces de recibir electrones para poder estabilizarse. Debido a la capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son más corrosivas que las soluciones neutrales y alcalinas. Las capas protectoras. La tendencia a la corrosión de un material se puede reducir con la existencia de capas que protejan su superficie. Estas capas pueden ser aplicadas artificialmente en forma de recubrimientos o pueden aparecer a través de fenómenos de pasividad, formándose capas de óxidos metálicos que impiden el avance del proceso corrosivo. La concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede acelerar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material.
Para el caso de los materiales ferrosos, al aumentar la concentración de oxígeno, aumenta la velocidad de corrosión, pues el producto corrosivo no protege al material, mientras que para los materiales pasivables, cuanto mayor sea la concentración de oxígeno, mayor capacidad tendrá el material de formar una capa protectora que lo caracteriza. La temperatura. La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado. Experimentalmente se ha demostrado que un aumento en la temperatura de 2 grados centígrados puede aumentar el doble la tasa de corrosión. La velocidad de flujo. En sistemas de transportes de fluidos, al aumentar la velocidad de flujo del medio, por lo general aumenta la tasa de corrosión, debido a que permite que las sustancias corrosivas alcancen y ataquen zonas aún no afectadas y evita en cierta medida la formación o acumulación de capas resistentes a la corrosión que protegen al material por el efecto erosivo. La corrosión seca. La corrosión seca es aquella en que un material es atacado por un gas a temperatura elevada. Este tipo de corrosión puede manifestarse con muchos tipos de gases, tales como oxígenos, halógenos o el vapor. Sin considerar a los metales nobles, todos los metales o aleaciones son susceptibles a ser atacados por los gases a temperaturas altas. La alta temperatura de la oxidación de los metales es particularmente importante en el diseño de algunos componentes como turbinas, motores y equipamiento de petroquímicas. Es posible observar varios tipos de corrosión seca, tales como la absorción, las partículas delgadas y las partículas gruesas. La corrosión bajo tensión es la fragilización y fisuramiento del material debido a la acción conjunta de un medio ambiente específico y de los esfuerzos que soporta o tiene la pieza. Las grietas suelen iniciarse en el punto de máxima concentración de las tensiones y se propagan en planos macroscópicamente perpendiculares a la tensión aplicada, conduciendo el agrietamiento a la disminución de la sección útil del material, lo que puede dar lugar a roturas catastróficas. Las grietas son frágiles sin deformación y el camino de las grietas es una de las características del metal o de la aleación. Para algunas aleaciones es intergranular, para otras es transgranular y por último para otras varía dependiendo del medio y el esfuerzo. La corrosión bajo tensión se presenta en muchas aleaciones de uso industrial, pero no se ha observado en metales puros, excepto bajo condiciones muy extremas en el laboratorio. Un ejemplo es que históricamente el primer caso de corrosión bajo tensión corresponde a la llamada corrosión estacional, que se presentó en cartuchos de latón conformados en frío en atmósferas amoniacales húmedas y aparecían con mayor frecuencia, por lo tanto, durante las épocas más húmedas del año. La corrosión electroquímica es la forma más común de ataque de los metales. Se presenta cuando los átomos del metal pierden electrones y se convierten en iones. A medida que el metal es gradualmente consumido por este proceso, por lo general se forma un subproducto del proceso de corrosión. Este tipo de corrosión ocurre con más frecuencia en un medio acuoso, en el que hay iones presentes en el agua, en la tierra o en el aire húmedo. En este proceso se crea un circuito eléctrico y el sistema recibe el nombre de celda electroquímica. Los componentes de la reacción: electrodos, que se dividen en ánodos y cátodos, electrolito, que es el medio conductor, y la conexión eléctrica. En la corrosión electroquímica se realizan reacciones de oxidación y de reducción en forma simultánea.
El ánodo cede electrones al sistema cuando reacciona aumentando su número de oxidación, cambiando de su estado metálico base a cationes que se disuelven en el electrolito, siendo este el material que sufre el fenómeno de corrosión, mientras que en el cátodo los aniones metálicos absorben electrones disminuyendo su número de oxidación, por lo que cambian a su estado base. El potencial electroquímico. El potencial electroquímico se define como la susceptibilidad o la resistencia de un material metálico a la corrosión, cuyo valor varía en dependencia de la composición del electrolito. Cuanto más positivo sea el valor de dicho potencial, más noble, es decir, más resistente es el material, mientras que en el caso contrario, cuanto más negativo sea este, más reactivo es el material a la corrosión. Consecuencia en materiales ferrosos. Los productos que se forman a partir del proceso de corrosión sobre la superficie del material pueden afectar de manera negativa o positiva las propiedades del material, dependiendo de su naturaleza y las condiciones que lo rodean. Para el caso del hierro, el producto que se forma se conoce como herrumbre y tiene una menor densidad que el metal base, lo que provoca que ésta se desprenda de la superficie, facilitando que la corrosión continúe ocurriendo, consumiendo el material. Mi nombre es Guido Lamanna y yo les voy a hablar acerca de la prevención y el mantenimiento contra la corrosión en aceros y fundiciones. Primero que todo, debemos saber un poco acerca del proceso de la corrosión. Para que un acero o fundición se corroan, es decir, que se cree una capa de óxido en su superficie, deben estar primero en contacto directo con el oxígeno o el aire. Además, el acero y las fundiciones se pueden corroer mucho más rápidamente cuando éstas están en contacto directo con el agua. Ejemplo, el agua de lluvia o el aire húmedo, así como también la sal. Ejemplo, el agua salada o agua de mar. Para prever y o mantener a los aceros y las fundiciones contra la corrosión, se deben tener en cuenta varios tipos de protección para ello, entre los cuales tenemos la protección catódica y la protección anódica. La protección catódica consiste en forzar a un metal a ser el cátodo de la celda corrosiva, recubriéndolo de un metal que se corroa mucho más fácilmente que este, de forma tal que esa capa recubridora se corroa antes que el metal que está siendo protegido, y así evitar en gran medida la reacción corrosiva. La galvanización es un ejemplo de protección catódica, la cual consiste en cubrir un metal con zinc para que éste se corroa primero. Lo que se hace es convertir el zinc en un ánodo de sacrificio, ya que éste se va a corroer primero que el metal que está siendo protegido. La protección anódica consiste en recubrir un metal con una fina capa de óxido para que éste no se corroa. Existen metales como el aluminio que al tener contacto directo con el aire son capaces de formar esta capa de óxido. Por lo tanto, se hacen resistentes a la corrosión. Aún así, la capa de óxido que recubre el metal no puede ser cualquiera. Esta tiene que ser adherente y muy firme, ya que de lo contrario no sería efectiva. Por ejemplo, el óxido de hierro no es capaz de proteger al hierro, porque no se adhiere a él en la forma requerida. También debemos tomar en cuenta los diferentes factores de protección del acero y de las fundiciones, entre los cuales tenemos la selección del material, el tipo de recubrimiento, el factor de diseño y la alteración por el entorno. Número 1. La selección de los materiales. La selección de los materiales que se vayan a utilizar será factor decisivo en el control de la corrosión. A continuación, voy a enumerar algunas de las reglas más importantes a la hora de la selección de los materiales. Para condiciones no oxidantes o reductoras, tales como ácidos y soluciones acuosas sin aire, es recomendable la utilización de aleaciones de cromo y níquel. Para condiciones oxidantes, se recomiendan las aleaciones de cromo. Para condiciones altamente oxidantes, se recomiendan las aleaciones de titanio. Y por último, los elementos cerámicos son grandes resistentes a la corrosión y a altas temperaturas. Sin embargo, son muy quebradizos. Por ende, su utilización se restringe a procesos que no contengan riesgos. Número 2. Los recubrimientos.
Los recubrimientos se pueden clasificar en tres tipos, tales como los recubrimientos metálicos, los recubrimientos orgánicos y los recubrimientos inorgánicos. Los recubrimientos metálicos se aplican mediante capas finas de metal que separan al metal a proteger del medio ambiente. Es decir, esos recubrimientos metálicos servirán de ánodos sacrificables que puedan ser corroídos en lugar del metal que se quiere proteger. Los galvanizados son un buen ejemplo de este caso. Recubrimientos inorgánicos. En algunos casos es necesaria la utilización de este tipo de recubrimiento, siendo los más utilizados el vidrio y los cerámicos. Estos recubrimientos proporcionan acabados tersos y duraderos. Recubrimientos orgánicos. El uso de pinturas, lacas, barnices y muchos otros materiales orgánicos poliméricos han dado muy buenos resultados en la protección contra la corrosión. De hecho, el uso de estas capas orgánicas protege más el metal de la corrosión que muchos otros métodos. Sin embargo, hay que saber escoger estos materiales, ya que existen procesos que incluyen tratamientos con alcoholes que en algún momento pueden disolver los materiales orgánicos y así dejar al descubierto el metal, descuidándolo contra la corrosión. Número 3. El factor de diseño. Este puede ser el método más efectivo de todos para la protección contra la corrosión, ya que si desde el comienzo se tiene un buen diseño y una buena planeación, se puede prevenir en mayor medida el efecto de corrosión. A continuación, voy a enumerarles algunas reglas necesarias que hay que seguir para el factor de diseño y así evitar en cualquier medida la corrosión. Se debe tener en cuenta la acción penetrante de la corrosión junto con los requerimientos de la fuerza mecánica al momento de elegir el espesor del metal a utilizar. Esto se utilizaría más que nada en las tuberías y en los tanques que contienen líquidos. Son preferibles los recipientes soldados a los remachados, ya que se quiere evitar en mayor medida la corrosión por grieta. Es preciso evitar la tensión excesiva y las concentraciones de tensión en entornos corrosivos, para así evitar la rotura por corrosión por esfuerzos, sobre todo en los materiales como el acero inoxidable, el latón y otros tipos de materiales susceptibles a este tipo de corrosión. Se deben evitar a todas costas los recodos agudos en los sistemas de tubería donde circulan líquidos, ya que es en estos cambios bruscos de dirección de fluido donde se genera la corrosión por erosión. Se deben diseñar los recipientes y los tanques de manera que estos sean más fáciles de limpiar y desaguar, ya que es en el estancamiento de sustancias corrosivas donde se da la aparición de celdas por concentración. Se debe hacer un diseño eficiente de aquellas piezas que se sepan quedarán inservibles en poco tiempo, para que así sean más fáciles de reemplazar. Y también es importante diseñar sistemas de calefacción que no den al lugar zonas puntuales calientes, ya que el cambio brusco de temperatura genera corrosión. Número 4. Y último. Alteración por el entorno. Las condiciones ambientales son muy importantes para el control de corrosión. Algunos métodos utilizados son: al bajar la temperatura, se consigue disminuir la velocidad de reacción, por ende, se disminuye el riesgo de la corrosión. Disminuyendo la velocidad de un fluido, se puede conseguir la reducción de corrosión por erosión. Si se reduce la concentración de iones corrosivos en una solución que está corroyendo un metal, puede hacer que baje la velocidad de corrosión. Esto se utiliza mayormente en los aceros inoxidables. Eliminar el oxígeno de las soluciones acuosas reduce en gran medida la corrosión, especialmente en las calderas de agua. Y por último, la adición de inhibidores que son principalmente catalizadores de retrato disminuyen las probabilidades de corrosión. Los inhibidores pueden ser de varios tipos: los inhibidores de absorción, que forman una película protectora, y los inhibidores barrenderos, que eliminan el oxígeno. Bueno, yo les voy a hablar sobre las normas europeas y americanas para el análisis de fallas
en materiales ferrosos. Primeramente tenemos las fallas americanas para la detección de fallas o el análisis de fallas en materiales ferrosos, que son las normas ASTM. Entre ellas tenemos las clasificaciones A y las clasificaciones E. Primeramente, las clasificaciones A, que son aquellas encargadas para los materiales como el hierro y acero, Primeramente tenemos la norma A262 ASTM, encargada para hacer todas las pruebas prácticas para la determinación de la susceptibilidad de la corrosión en aceros y otros tipos de materiales ferrosos. También tenemos la norma A518, encargada para la elaboración de moldes de hierro y su respectivo prueba estándar para su corrosión. Tenemos la norma A588, basada en la especificación estándar para la estructura, para la resistencia y la baja aleación de aceros estructurales. Tenemos la norma ASTM 606, que se basa en las especificaciones estándar para los aceros laminados en frío y en caliente, obteniendo una mejora en la corrosión atmosférica. La norma ASTM 743, utilizada para las especificaciones estándar en fundiciones, hierro cromo, níquel, que son resistentes a la corrosión. La norma ASTM 1071, encargada de hacer las especificaciones estándar para las pruebas del análisis hidrotérmico contra la corrosión para los materiales de imán. La norma ASTM A439, encargada para las especificaciones estándar en materiales austeníticos dúctiles en fundiciones de hierro. Por otra parte, en las normas ASTM también tenemos la clasificación E, que es para temas varios. Entre ellas, la más resaltante de todas, la norma E139, encargada para los ensayos que se deben, los métodos de ensayos realizados para materiales metálicos, términos de fluencia, ductilidad, entre otros tipos de métodos. Por otra parte, tenemos las normas europeas, las normas UNE, entre ellas la UNE-EN 12501-2, que es para la protección de materiales metálicos ante la corrosión. La norma UNE-EN ISO 9223, encargada para la clasificación, determinación y estimación de los materiales metálicos y la corrosión ante ellos, y la corrosión en ellos. La norma UNE-EN 12502-3, encargada para la recomendación de la evaluación de riesgos ante la corrosión en materiales metálicos. Finalmente, la norma UNE-EN 16276-2, encargada como las recomendaciones para la evaluación de los métodos para evitar la corrosión en estructuras de acero bajo el uso de las pinturas. De la misma manera, quiero dar un resumen de todas estas normas, ya que todas ellas se utilizan para la protección ante la corrosión, o bueno, en parte las que a mí me toca mencionar son contra la corrosión, contra los tipos y los distintos tipos de fallas que puedan existir tanto en estos materiales ferrosos, de tanto las normas americanas como las normas europeas y las equivalencias a estas.